Este mensaje fue predicado el día 28 de septiembre del año 2025 por el hermano Ray Cormier y se titula Dando fruto. Si podemos ponernos de pie una vez más, dice el hermano Ray. Padre Celestial, una vez más te damos gracias por esas alabanzas de Sión, por tu fidelidad para con nosotros. Y ahora que vamos a entrar en tu palabra, Señor, te pedimos de tu inspiración, anhelamos tu unción. Y te pedimos que se haga tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Se pueden sentar. Comenzamos con un nuevo tema y lo titulamos Caminando en la Luz. Simplemente para darle un tema a esta predicación. Caminando en la Luz. Antes de eso, teníamos un título, lo habíamos titulado Dando fruto. Y simplemente lo que estamos diciendo es que dar fruto es caminar en la luz. Y si usted está caminando en la luz, usted está dando fruto. Eso es en lo que estaba pensando. El Señor siempre es bueno. Él siempre permanece fiel para con nosotros. Él es un buen Dios. Hemos dicho varias veces que lo que usted habla y lo que usted cree son una revelación de quién es usted y qué es usted. Lo que usted cree y lo que usted habla son una revelación de quién es usted y qué es usted. Y yo creo que eso es un resultado, y voy a usar una palabra aquí, nosotros somos víctimas de ello. Lo que es usted, lo que hay dentro de usted, en cierto momento eso va a salir de sus labios. Las cosas que usted cree y las cosas que usted habla son una revelación de quién es usted y qué es usted. Eso es en lo que estaba pensando hoy. Ahora, hace como 2 semanas atrás, mi mente se enfocó en esa escritura de Mateo 13. Y quiero que lo veamos hoy. El Señor siempre es bueno. Para comenzar, Juan capítulo 15. He estado pensando en algunas cosas. Juan capítulo 15. Versículo 1.
and my Father is the husbandman. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Every branch in me that beareth not fruit. Todo pámpano dice en inglés, pero perdón, en español dice todo pámpano, en inglés dice toda rama que en mí no lleva fruto. And we said bearing fruit Y ya dijimos anteriormente que el dar fruto is your representation of the Word of God es su representación de la palabra de Dios, that's fresh. que es fresca. Bearing fruit is your representation of the fresh Word of God on ground. That's El dar fruto es la representación de esa palabra fresca que viene sobre la tierra. what fruit is, because Ese es el fruto, it's seasonal. porque viene por temporadas. And the thought could be said, I bear fruit. Y lo mismo podríamos decir, yo doy fruto. I believe the Genesis account. I Yo creo en lo que nos dice el libro de Génesis. believe Noah's account. Yo creo lo que la Biblia dice acerca de lo que nos habló Noé. I believe Abraham. Yo creo las palabras de Abraham. I believe Moses. Le creo a Moisés. I believe Jesus. Le creo a Jesús. But the world can say that. Y el mundo puede decir eso. What I want to put emphasis on, En lo que me quiero enfocar fruit is your representation es que el fruto es su representación de usted of the fresh Word of God. en cuanto a la palabra fresca de Dios. It's not, if we look at it from a scriptural standpoint, Si vemos esto desde un punto de vista escritural, it's not just our representation of any old thing in the past. no se trata solamente de recibir o tener una representación de alguna palabra antigua del pasado. Bearing fruit has to be concerning the fresh Word of God. El dar fruto se trata de representar esa palabra fresca de Dios. And as we go in this morning, I think that'll bear itself out. Y conforme hablemos más de esto el día de hoy, yo creo que esto se va a aclarar más. Every branch in me that beareth not fruit, Toda rama que en mí no lleva fruto, not representing the fresh word. o que no está representando la palabra fresca, Basically what he's saying. es básicamente lo que está diciendo. Every branch in me that beareth not fruit, Toda rama que en mí no lleva fruto, he taketh away. él la remueve, la quita. And how he takes it away is within the mind of God. Y lo que cuando él quita esa rama, la remueve, en la mente de Dios, Nobody controls that. sabemos que no hay nadie que controle la mente de Dios. The mind of God works that out in his sovereign will. La mente de Dios controla eso, él lo hace en su soberanía. No one does that. Nadie le dice qué hacer o a quién remover. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. Dice, toda rama que en mí no lleva fruto, él la quitará, dice en inglés. And every branch that beareth fruit, he Y todo aquel o toda rama que lleva fruto, purges it, la limpiará that it may bring forth more fruit. para que lleve más fruto. I don't know what to say. That is so beautiful. Yo no sé qué más decir, esto es algo tan hermoso. Every branch that doesn't bear fruit Cada rama que no da fruto doesn't represent the fresh word of God. no está representando la palabra fresca de Dios, He taketh away. él la remueve, la quita. Every branch that bears fruit, Y cada rama que da fruto, he helps it along. He helps it él le ayuda para que dé más fruto. bear more fruit. How many understand that? ¿Cuántos entienden esto? That's so simple, Es tan simple, so straightforward, es algo tan directo, yet it has unlimited
unlimited consequences to it. Pero aún así esto tiene consecuencias ilimitadas, dependiendo de lo que usted haga. As we look at the plan of God and the overall grace age, Si nos enfocamos en todo el plan de Dios y en toda la edad de la gracia, the consequences are tremendous. las consecuencias de esto son tremendas. Now you are clean through the word which I have spoken unto you. Dice, versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Jesus Christ has spoken some words in this time that we are living. Jesucristo ha hablado o ha dicho ciertas cosas en este tiempo en el que estamos viviendo. And we are clean through those words. Y hemos sido limpiados a través de esas palabras. We are separated. We are Hemos sido separados. bearing fruit of that. Estamos dando fruto de ello. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can ye. Permaneced en mí y yo en vosotros, como la rama no puede llevar fruto por sí sola, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Except you abide in me. And we've all proved that out. Ya hemos comprobado esto. We cannot live a careless life No podemos vivir una vida descuidada, and allow the things of the world to take our time, permitir que las cosas del mundo se apoderen de nuestro tiempo, take our energy, que se apoderen de nuestra energía take our concentration, o que nos distraigan and expect to be pleasing to God. y esperar que de esa manera le agrademos a Dios. Jesus said, abide in me, Jesucristo está diciendo, permanezcan en mí and I in you, and y yo en ustedes. I'll read that. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in thee. No more can ye, except you abide in me. Permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano o la rama no puede llevar fruto por sí misma si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. So that's good, good admonition. Ve, este es un buen reprensión I am the vine, ye are the branches. He that abideth o exhortación. in me, Versículo 5 dice, and yo I in him. soy la vid, vosotros las ramas, y el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. The same bringeth forth much fruit. And again, I want to say that fruit is not a moral life. Y les voy a repetir esto una vez más, el fruto no se trata de vivir una vida moral That's reflecting proper living. que refleja una manera correcta de vivir. Bearing fruit is your representation El dar fruto es su representación of the fresh Word of God de la palabra fresca de Dios on ground. que está sobre la tierra. That's what it is. And Eso es lo que es. I can't overstress that. Y no puedo dejar de repetir eso o repetirlo lo suficiente. For without me, if a man abide not in me, he is cast forth as a branch. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como rama. So there's consequences. Aquí nos muestra que hay consecuencias. And is withered, and men gather them and cast them into the fire, and they are burned. Dice, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. If you abide in me and my words abide in you, you shall ask what you will. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis And it shall be done. y os será hecho. And Jesus is speaking that within the realm of the will of God. Jesús estaba hablando esto dentro de la categoría de la palabra de Dios. He is not saying ask any old thing Él no estaba diciendo, pidan cualquier cosa vieja que ustedes quieran and
be done. y les será hecho. He is saying, abide in me and my words abide in you, ask what you will within Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecieren en vosotros, pedid todo lo que queréis. the will and in the plan of God. Todo lo que queréis dentro del plan y de la voluntad de Dios. And we are all subject to the will and the plan of God. We just Y todos nosotros estamos sujetos al plan y a la voluntad de Dios. can't come up with any old thing that we feel that should be No simplemente podemos imaginarnos cualquier cosa que se nos venga a la mente y decir, esto es lo que voy a pedir. and expect God to follow that. Y esperar recibir eso de Dios. He is sovereign and we need just to bow to that. Él es soberano y nosotros debemos de someternos a eso. I'll just read that quickly and then we'll go somewhere else. Voy a leer esto una vez más rápidamente y luego vamos a ir a otro lado. Herein is my Father glorified that you bear much fruit. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Herein is my Father glorified that you bear much fruit. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Your representation of the will of God that's La representación que usted tiene de la palabra de Dios, on ground que ha venido sobre la tierra in your time. en su tiempo. Not necessarily all the moral things that we might do, No está hablando necesariamente de todas las cosas morales que nosotros hacemos. that is wonderful, Sí, eso es maravilloso, but that's not what Jesus is talking about. pero a eso no es a lo que se estaba refiriendo Jesús. Just verse 10, if you keep my commandments, you shall abide in my love, Versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. even as I have kept my Father's commandments and abide in his love. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Keeping his commandments, again, is the fresh word of God El guardar sus mandamientos está refiriendo a la palabra fresca de Dios on ground que está sobre la tierra in your time. en su tiempo. Of course, Jesus obeyed the laws of Moses and Claro que Jesús obedeció las leyes de Moisés everything that applied to his time. y todo lo que aplicó a su tiempo. But he says, even as I have obeyed my Father's commandments, he had some specific Pero aquí dice, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre. things that he had to obey Había cosas específicas que él necesitó obedecer, that were given to him when he was on ground. que le fueron dadas a él cuando él estuvo sobre la tierra. And then it's the same for us. Y lo mismo es con nosotros. These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy may be full. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. And we all want to have fullness of joy. Todos nosotros queremos estar completos en su gozo. Verse 13, Versículo 13. greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Ye are my friends if ye do whatsoever I command you. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Verse 16, you have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that ye should go forth and bring forth fruit. Versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. And we're bearing down on that fruit. Nosotros estamos dando ese fruto. Again, it's your representation of the will of God in your time. Y una vez más se lo repito, eso se refiere a la representación que usted tiene de la palabra de Dios para su tiempo.
and that your fruit should remain. Dice, y vuestro fruto permanezca. If you're bearing fruit of the will of God, it will remain. Si usted está dando fruto de la palabra de Dios, ese fruto va a permanecer. It will be unshakable. Va a ser inmovible. That whatsoever ye shall ask of the Father in my name, he may give it you. These things I command you, that ye love one another. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Now, I'll just go down, we're going to go somewhere else, but I'll just go down to verse 22. Y vamos a ir a otra parte, pero quiero leer un versículo más aquí, el versículo 22. And this is knowing what we know today in the light of the revelation that God has. Y esto lo estamos basando en lo que conocemos el día de hoy, basados en la luz de la revelación que Dios ha traído Allowed us to see. y nos ha permitido ver. Verse 22. Versículo 22. If I had not come and spoken unto them, Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, they would not have sinned. no tendrían pecado. But now they have no cloak for their sin. Pero ahora no tienen excusa para su pecado. En inglés dice no tienen vestiduras que los cubran de su pecado. And what Jesus is looking at is the on-ground, fresh Word of God. A lo que se estaba refiriendo Jesús era a esa palabra fresca que había sido enviada sobre la tierra en ese tiempo. If we don't come in subjection to that, Si no venimos y nos sujetamos a eso, a esa palabra, we're committing the sin of unbelief. It's estamos cometiendo el pecado de incredulidad. basically what he is saying. Eso es básicamente lo que él estaba diciendo. Because when I turn down the will and plan of God, Porque cuando yo rechazo el plan y la voluntad de Dios, there's no covering for that. no hay nada que me cubra de ese pecado. There's no blood will cover that. That's No hay ninguna sangre que me cubra de ese pecado. unbelief. Eso es incredulidad. So they have no cloak for that. He that hateth me hateth my Father also. Dice, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. That is so powerful. Esas son palabras tan poderosas. And he's not just referring to his person Él no solamente se estaba refiriendo a su propia persona at that time. en aquel tiempo. He is talking about the fresh Word of God that comes out of the mind of God. Él estaba hablando de esa palabra fresca de Dios que sale de la mente de Dios. If you hate that, Si usted odia eso, the consequences of this, it's amazing. las consecuencias de todo esto son sorprendentes. Let's just go to Matthew. Ahora sí quiero que vayamos a Mateo. Matthew. Chapter 7. Capítulo 7. Matthew chapter 7. Mateo capítulo 7. Well, let's pick it up in verse 13. Vamos a comenzar en el versículo 13. I think my jacket is chafing this speaker thing. Sí, creo que mi saco está rozando con esta bocina aquí, está causando un sonido. Matthew 7:13. Mateo 7:13. Enter ye in at the strait gate. Entrad por la puerta estrecha. And again, for what I'm saying this morning, the strait gate Y simplemente para poner en contexto lo que estoy diciendo el día de hoy, la puerta estrecha is the will of God that's on ground in your day. es la voluntad de Dios que está sobre la tierra en su tiempo. That's what the strait gate is. Esa es la puerta estrecha.
It's not just some bygone thing that everybody looks at. No es algún mensaje de tiempo atrás al cual todos están enfocando su mirada. It is the fresh Word of God that Esa es la palabra fresca de Dios, God is leading the body of Christ with in con la cual Dios está guiando al cuerpo de Cristo the respective time. a su respectivo tiempo. Jesus says, "Enter ye in at the strait gate. Jesús dice, entrad por la puerta estrecha, For wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be that go in thereat." And we have porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entrarán por ella. evidence on every corner Dice, y podemos ver la evidencia de esto en cada esquina, in the city of Moncton. aquí, inclusive aquí en la ciudad de Moncton. There's multiple broad ways Hay diferentes caminos anchos that the religious world is offering today, que el mundo religioso está ofreciendo el día de hoy, and none of them represent the fresh Word of God on y ninguno de ellos representa la palabra fresca de the Dios ground. None of them que está sobre la tierra el día de hoy. Ninguno de ellos. do. They actually hate it. En realidad ellos odian la palabra de Dios. Verse 15, Versículo 15. beware of false prophets. Guardaos de los falsos profetas. It's easy to read them words and look back and say, well, that was Jesus' day. Es muy fácil leer estas palabras y voltear a ver al pasado durante los días de Jesús. But their false prophets are just as prevalent, if not more prevalent today, Pero esos falsos profetas son bastante abundantes. Inclusive yo diría que aún más en este tiempo than they ever were. que lo que han existido en algún otro tiempo. It's amazing. Es sorprendente. Beware of false prophets which come to you in sheep's clothing, Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. I love Jesus. Yo amo a Jesús. Look what the Lord showed me. Miren lo que el Señor me mostró. But inwardly they are ravening wolves, Pero por dentro son lobos rapaces, pretending to be Christians, pretendiendo ser cristianos, pretending to love Jesus. pretendiendo amar a Jesús. It's not the man off the street, it's not organized crime, it's No estamos hablando de esos hombres allá en la calle o miembros del crimen organizado not political wickedness. o esa maldad política. This is affecting the body of Christ. That's Esto es algo que está tratando de afectar al cuerpo de Cristo. what Jesus is looking at. Eso es lo que estaba describiendo Jesús. Ye shall know them by their fruits. Por sus frutos los conoceréis. Remember the story Brother Jackson told about he was invited to a certain assembly? ¿Recuerdan una historia que contó el hermano Jackson cuando él fue invitado a una asamblea? And he went, and the singing was wonderful, and everything, you know, the Spirit of the Lord was blessing people. Él fue invitado allí, fue para allá. Dice, la alabanza fue algo maravilloso. Él vio al Espíritu Santo moverse allí. But when it come time to preach, Pero cuando llegó el momento de predicar, a lot of them put on their jackets and went home. muchos de ellos se pusieron sus sacos o abrigos y se fueron a su casa. How many see the difference of what I'm looking at this morning? ¿Cuántos de ustedes pueden ver la diferencia
y comparar eso con lo que estoy hablando hoy. If you cannot represent the Word of God and give place to that, Si usted no es capaz de representar la palabra de Dios, de darle su lugar correcto, fresh Word of God, esa palabra fresca de Dios, you might as well go home. entonces sería mejor que usted se fuera a su casa. There's, you shall know them by their fruits. Por sus frutos los conoceréis. Look at the movement. Mire usted esos diferentes movimientos que existen. The movement does not, cannot, will not Esos movimientos no quieren, no pueden y no lo harán. bear fruit of Dar fruto the fresh Word of God. de la palabra fresca de Dios. And we'll read a little later. Jesus Y vamos a leer de eso un poco más adelante. said they can't. Jesús dijo, no lo pueden hacer. A corrupt tree cannot. Un árbol corrupto no puede hacer eso. And we see evidence of it. Y vemos la evidencia. When you sit beside your quote unquote fellow Christian, Cuando usted se sienta al lado de, entre comillas, su familiar, su conocido cristiano o su hermano en Cristo, and you cannot discuss and share and rejoice pero usted no es capaz de discutir, hablar, compartir o inclusive regocijarse in the fresh Word of God, en la palabra fresca de Dios con esa persona, that's not your brother. déjeme le digo, ese no es su hermano. We'll try to look at that. Vamos a tratar de ver eso más en detalle. Abraham believed God. La Biblia dice que Abraham le creyó a Dios It was counted to him for righteousness. y le fue contado por justicia. If you can't believe the fresh Word of God, you have no righteousness. Si usted no puede creer la palabra fresca de Dios, usted no tiene justicia. Isn't that the conclusion? ¿Que acaso esa no es la conclusión? It's just religion. Es solamente religiosidad. The fresh Word of God discerns the thoughts. La palabra fresca de Dios discierne los What pensamientos. it does. Es lo que hace. And how you respond to it Y de la manera en que usted responde a eso, identifies you. lo identifica a usted, It exposes you. lo expone a usted. That's what it does. It Es lo que hace. automatically does that. Eso ocurre automáticamente. Nobody controls it. No hay nadie que controle eso. That's the beauty of it. Esa es la belleza de esto. The will of Almighty God, nobody can tamper with that. Nadie puede cambiar o influenciar la voluntad de Dios. It just plays itself out, Ella viene y se despliega en lo abierto. and we just need to bow to the will of God. Y lo único que necesitamos hacer es inclinarnos a la voluntad de Dios. You shall know them by their fruits. Por sus frutos los conoceréis. Do men gather grapes of thorns or figs of thistles? ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? Even so, every good tree bringeth ¿O higos de los abrojos? De los abrojos? forth good fruit. Versículo 17. Así pues, todo buen árbol da buenos frutos. That's a born again tree. Ese es un árbol nacido de nuevo. That's a spirit filled tree. Ese es un árbol lleno del Espíritu. Even every good tree bringeth forth good fruit, but a corrupt tree bringeth forth evil fruit, and it Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. goes further to say, Y luego continúa diciendo, a good tree cannot dice, no puede el buen árbol dar malos frutos. bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth good fruit.
ni el árbol malo dar buenos frutos. And in the light of what I am saying, we can see that Poniendo en perspectiva todo lo que estoy diciendo, play itself out. podemos ver cómo esto se cumple. Let's just go to Matthew 13. Vayamos a Mateo 13. Now, Jesus said certain things that the disciples hung on to. Jesús dijo ciertas cosas de las cuales se agarraron los discípulos. The disciples didn't have a blank mind. Los discípulos no tenían una mente en blanco. And we can't listen to the word of God and serve God with a blank mind. Y no podemos escuchar la palabra de Dios y hacer la voluntad de Dios con una mente en blanco. There has to be some connection. It's not just floating. Tiene que haber cierta conexión ahí, no solamente son pensamientos que están flotando en el aire. So Matthew 13, Entonces, Mateo 13. we'll pick it up in verse 24. Vamos a leer en el versículo 24. Matthew 13. Mateo 13, 24. Before I read that, Ahora, antes de leer esto, I come from a family when I grew up, we always had a big garden because yo vengo de una familia donde nosotros crecimos, teníamos un jardín muy grande, there was a lot of kids. porque éramos muchos niños. And what parents would do Y lo que hacían los papás, in the fall, they would harvest their crop, en el otoño, ellos recogían la cosecha, fill the cellar, fill the freezer, llenaban esos graneros, llenaban los congeladores de sus casas, del refri, and you lived on that during the winter. y usaban eso para vivir durante el invierno. But what I'm getting at is when you plant it in the spring, Y lo que quiero decir es que cuando usted plantaba algo en la primavera, when you put that seed in the ground, if you didn't mark cuando usted plantaba esa semilla en la tierra, si usted no marcaba what was in that row, you did qué fue lo que usted plantó en esa línea, you didn't know what was in the row. usted no sabía que se encontraba en ese lugar que había plantado ahí. And sometimes even when the seed sprouts and come out, Y muchas de las veces, inclusive cuando esa semilla empezaba a retoñar, a salir, you still can't tell. usted no podía saber con seguridad qué era esa planta. I challenge you to tell the difference between a turnip and a cabbage. Yo lo reto a usted a que me muestre a mí cuando una planta está retoñando, saliendo por primera vez. Muéstreme usted si usted puede distinguir entre un repollo o son como unas cebollas grandes, no sé el nombre en español. When it first comes out, you can't tell the difference. Dice, cuando ellos primeramente están retoñando, usted no sabe la diferencia entre uno y otro. How many understand? That has ¿Cuántos entienden lo que le estoy tratando de decir? to go a certain distance Usted necesita dejar crecer a esas plantas que lleguen hasta cierto punto. so you can say, yeah, that's carrots. Dice, para que usted pueda decir, oh sí, esa planta es de zanahorias. How many understand that? ¿Cuántos entienden eso? El hermano dice, dígame la diferencia entre un repollo y un nabo. When the seed's in the ground, you don't know what it is. Cuando la semilla apenas está, cuando la semilla cae en la tierra, usted no sabe cuál es cuál. We're reading this parable. Y aquí estamos leyendo esta parábola. Another parable spake, put he forth unto them, saying, the kingdom of heaven is likened unto a good man which sowed good in the field. He's talking about himself. Versículo 24, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Él estaba hablando de sí mismo ahí. But Pero while
mientras dormían los hombres. And by now we know he's referring to the death of the New Testament apostles. Aquí ya sabemos que él se estaba refiriendo a la muerte de esos apóstoles de la primera edad. And those old guardians of the faith. Lo que llamamos esos guardianes antiguos de la fe. While men slept, Pero mientras dormían los hombres, his enemy vino su enemigo came and sowed tares among the wheat. Vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. He didn't sow tares in organized crime. Él no fue a sembrar cizaña en medio del crimen organizado. Tares, you'd never find them in organized crime. Usted nunca va a encontrar cizaña en medio del crimen organizado. In the wickedness of this world, you would not O en el medio de la maldad que existe en este mundo. find tares there. Usted nunca va a encontrar la cizaña ahí. But you'll find them in what we call the kingdom of heaven. Pero usted las va a encontrar en lo que nosotros le llamamos el reino de los cielos. And the citizenship of the plan of God. That's Y la ciudadanía del plan de Dios. where you'll find tares. Ahí es donde usted va a encontrar a la cizaña. And when we read this, I want us to look at how the servants at that time knew they were tares. Y yo les estoy leyendo esto porque quiero que se fijen en algo. Los sirvientes de aquel tiempo, ellos sabían que eran cizaña. And you can, not everybody's going to heaven. No todos se van a ir al cielo. Now here's the time frame. Ahora, mire usted el tiempo en el que ocurrió esto. Tares among the wheat and went his way. Dice, sembró cizaña entre el trigo y se fue. But when the blade was sprung up, Y cuando salió la hierba o la planta, my experience with gardening, when the blade is sprung, you still don't know. mi experiencia en el jardín es que cuando esa planta retoña, usted ahí todavía no sabe qué es qué. What that is. But he goes further and says, Pero mire lo que continúa diciendo. and brought forth fruit. Salió la hierba o la planta y dio fruto. So fruit is your representation of the Word of God. That's Ahora el fruto es su representación de la palabra de Dios. what fruit is. Eso es lo que es el fruto. So when, let's just read it. Vamos a leerlo. Sprung up and brought forth fruit, then appeared the tares also. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. So when the servants of the householder came and said unto him, Sir, Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, didst thou not sow good seed in thy field, from whence then hath it tares? ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? And all I am saying there, Lo único que estoy diciendo ahí those servants knew what they were looking at. es que esos siervos sabían lo que estaban viendo. They were not Christians, they were tares. Esas personas no eran cristianos, eran cizaña, Because of the fruit they were bearing. por causa de ese fruto que estaban dando. How many understand the time frame that's in that parable? ¿Cuántos entienden la línea del tiempo que se encuentra en esta parábola? They didn't know it in the blade. Ellos no sabían cuando el retoño salió. They knew it when they bear fruit. Ellos se dieron cuenta hasta que empezaron a dar fruto. So when you listen to somebody Entonces, cuando usted escucha a alguien and say,
There's no such thing as a third watch. Y se para y dice, no existe tal cosa como eso de la tercera vigilia. Those fellows from Moncton are trying to make a name for themselves. Oh, esos hombres allá de Moncton están tratando de hacerse famosos a sí mismos. That is not a Christian. Esos no son cristianos. That's the negative part of the will and the plan of God. Esa es la parte negativa que está en contra del plan y de la voluntad de Dios. And you identify them. How do you identify them? ¿Y de qué manera usted los identifica? The same way the servants did. De la misma manera que aquellos siervos lo identificaron. What comes out of their mouth? Las cosas que salen de la boca de ellos. They will not No pueden y no lo harán bear fruit dar fruto of the word of God. de la palabra de They Dios. will not. No pueden, no lo van a hacer. And God has to deal with that, and He has, and He will. Y Dios tiene que lidiar con eso y Él lo va a hacer. Because the Bible says He will. Porque la Biblia dice que Él lo hará. It's an amazing thing. Es algo sorprendente, perdón. We just can't look at the scripture and we don't know where to apply them. No podemos simplemente leer la palabra de Dios y luego decir, bueno, yo no sé dónde va esto. They don't know how they work. Ellos ni saben de qué manera eso funciona. There has to be a practical way where things work. It's just Tiene que haber una manera práctica de cómo funcionan las like cosas. headship. Es como el liderazgo, la cabeza. Oh yeah, Jesus is the head. Ellos dicen, sí, Jesús es la cabeza, Where does it operate? pero ¿de qué manera opera entonces si ustedes creen que Él es la cabeza? How does it operate? ¿De qué manera trabaja? How many understand this? You just can't be serving God Espero que entiendan esto. Usted no solamente puede estar sirviendo a Dios just in a flowery or everything will turn out. en un campo de flores pensando que todo va a resultar bien todo el tiempo. We'll know better by and by. Oh, creo que vamos a saber más acerca de esto y aquello conforme el tiempo avance. There's certain revelations and certain understandings that we need to have. Hay ciertas revelaciones y ciertos entendimientos que necesitamos saber ahora y tener So that we know how the plan of God is working. para que podamos entender de qué manera el plan de Dios está trabajando. So they're asking, where did the tares come from? ¿Ve? Y ahí están preguntando, entonces, ¿de dónde salió la cizaña? He said unto them, an enemy hath done this. Él les dijo, versículo 28, un enemigo ha hecho esto. And it's obvious why the enemy has them there too. Y es obvio el motivo por el cual el enemigo tiene a esa cizaña plantada ahí. The servant said unto him, wilt thou then that we go and gather them up? Dice, él les dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y los arranquemos? And he said, nay, lest while you gather up the tares, you root up the wheat with them. Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Both grow together Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, until the harvest. hasta la siega. We are in the time of the harvest. Ya estamos el día de hoy en el tiempo de la siega o la cosecha. That both grow together until Dice, dejad crecer a ambos hasta the time of the harvest. el tiempo de la cosecha. So we've gone through the whole of the grace age, Entonces ya pasamos por todo ese tiempo de la edad de la gracia and we are now in that time of harvest, y ahora estamos en el tiempo de la cosecha, where the tares will identify themselves. donde la cizaña se identificará o se mostrará a sí misma. En cierta parte del mensaje, unos minutos atrás, yo dije que los siervos sabían que ellos eran cizaña, pero no, dice, el hermano estaba diciendo que los siervos del tiempo antiguo de la primera iglesia sabían
cuáles o quiénes de sus miembros eran cizaña, no que ellos eran cizaña. Solo quería hacer esa aclaración. And he goes on to say other things. Dice, y luego continúa hablando aquí de otras cosas. Let's just pick it up in verse 31. Ahora vamos a leer del versículo 31. Another parable put he forth unto them, saying, The kingdom of heaven is likened unto a grain of mustard seed, which a man took and sowed in his field. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Which indeed is the least of all seeds, but when it is grown, it is the greatest among herbs, and becometh a tree, so that the birds of the air come and lodge in the branches thereof. And that El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. that is following. We're looking at time that Aquí estamos hablando de cierto periodo de tiempo. is following after the tares have been sown. Este tiempo que pasó después de que esa cizaña había sido sembrada. And the master of the house says, let them both grow together. Y el dueño del hogar o el padre de familia dijo, dejen que crezcan juntamente ambas. So this verse 31 and 32 is a negative setting. Entonces el versículo 31 y el 32 nos están hablando de una situación negativa. Because the tares are now influencing, Porque aquí la cizaña ahora estaba influenciando. and basically what that represents in time Y lo que esto estaba representando a través del tiempo is when Christianity became a recognized religion es cuando la cristiandad se convirtió en una religión reconocida in the Roman Empire. dentro del Imperio Romano. And every Tom, Dick, and Harry could come through the doors. Y cualquier individuo, sin importar quiénes ellos fueran, podían entrar por esas puertas They didn't have to have any revelation. sin necesidad de tener ningún tipo de revelación. Just come and sit. Ellos les decían, simplemente vengan, siéntense aquí. So that's represented in the birds. Eso es lo que está representando a esos pájaros. That's a negative word in the Bible. En la Biblia esa palabra es una palabra negativa. Come and lodge in the branches thereof. So Dice, es la mayor de las hortalizas, se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. that is the negative setting that Eso se está refiriendo a la parte negativa. basically we know that's under Constantine. Y sabemos que todo esto comenzó bajo Constantino. And I don't want to go into the story of Constantine, but Y yo no quiero entrar en esa historia de Constantino. Constantine had a great influence Pero Constantino tuvo una gran influencia. on. Now, he was a Roman general, as far as I know, but he Él fue un general romano, si yo tengo mi historia correcta. he so supposedly had a religious experience, Pero la historia nos cuenta que supuestamente él tuvo una experiencia religiosa. and he's trying to filter that into how he's running the Roman Empire. And Y él está tratando de filtrar esa experiencia a hacerla real dentro del Imperio Romano. what he's doing at the time. Eso fue lo que él hizo durante ese tiempo. So through him, Christianity became a recognized religion in the Entonces, a través de él fue que la cristiandad se convirtió en una religión reconocida Roman Empire, bajo el poder del Imperio Romano. and everybody could come through the doors. Y él dijo, cualquier persona puede venir entrar por nuestras puertas. Before that, let's say it was unrecognized, Antes de que eso ocurriera, la cristiandad era una religión no reconocida.
had to have a revelation and really be called of God En aquel tiempo usted realmente necesitaba tener una revelación y ser realmente llamado por Dios to join yourself to that group that was para que usted se pudiera unir a ese grupo, persecuted porque en aquel tiempo la cristiandad era perseguida. and hated. Ellos eran odiados. When Constantine did what he did, Pero cuando Constantino abrió esas puertas, él hizo lo que hizo. it created that setting, Eso creó ese ambiente verse 31 and 32. de lo que leemos aquí en el versículo 31 y 32. Verse 33. Ahora, versículo 33. Another parable spake he unto them. Otra parábola les dijo: The kingdom of heaven is likened unto leaven, which a woman took and el reino de los cielos es semejante a levadura que tomó una mujer hid in 3 measures of meal, but y la escondió en 3 medidas de harina, when the whole was leavened, until the hasta que todo fue leudado. whole was leavened. Putting that in time, Aplicando esto en el tiempo, I don't recall just when that was. There became a competition yo no recuerdo exactamente cuándo esto fue, pero ellos comenzaron con una o estaban tratando de hacer una competencia between the bishop of Rome, entre el arzobispo de Roma, the religious head, esa cabeza religiosa, and the imperial governmental head y esa cabeza gubernamental of Rome. There de Roma. come a competition. Había una competencia entre esos dos poderes de Roma. Who's got the most power? Who ¿Quién tiene mayor poder? can sway the people? Who ¿Quién puede convencer a más personas? can lead the people? ¿Quién puede ganarse el corazón de la gente? So, when that setting took place, Cuando esto ocurrió, we know through history that the religious head sabemos a través de la historia que esa cabeza religiosa or the religious part of it, the religious bishop, o esa parte religiosa, ese arzobispo, he kind of won out. él fue quien ganó esa competencia. I may say that. Podríamos ponerlo de esa manera. And that was when Roman Catholicism began to really take hold of the old Roman Empire, the Ahí fue cuando ese catolicismo romano tomó o comenzó a tomar control de todo el imperio romano, European area, de toda esa parte allá de Europa. and that's when she really started to take root Y ahí fue donde eso comenzó a arraigarse and have control. And y a tener control. we won't go into all of the things that system has done Y no vamos a entrar en cada una de esas cosas que ese sistema ha hecho, all through the dark ages from that time lo que hicieron durante el tiempo de las edades oscuras. and on it goes. Estuvieron gobernando ahí por tantos años, hicieron tantas cosas. But we can see she took 3 measures of meal and Dice, es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hid 3 measures of meal till the whole was leavened. hasta que todo fue leudado. And when you look at Roman Catholicism, Cuando usted ve a ese catolicismo romano, it's leavened. Nothing resembles the ha sido completamente leudado. gospel much. No hay nada ahí que se asemeje a lo que son los evangelios. In Roman Catholicism, they substituted everything Ellos han sustituido todo lo que se encuentra en esos evangelios for the teachings of the New Testament apostles. por las enseñanzas de esos apóstoles del Nuevo Testamento. Now, from verse 37 to Desde el versículo 37 43, hasta el 43, Jesus explains
who sowed the good seed and all of that. Jesús ahí explica quién sembró la buena semilla y todo eso. Let's just read that quickly. Solo quiero que lo leamos rápidamente. He that soweth the good seed is the Son of Man, the field is the world, the good seed are the children. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. The kingdom of the tares are the children of the wicked one. The enemy that sowed them is the devil, the harvest is the end of the world, and the reapers are the angels. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. En inglés dice la siega es el fin del mundo. Therefore the tares are gathered and burned in the fire, so shall it be in the end of this world. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo, de este mundo. Them words are powerful and Esas palabras son poderosas they will be fulfilled. y van a ser cumplidas. The consequences of what Jesus is saying, Las consecuencias de lo que Jesús estaba diciendo, we can see it playing out in podemos ver cómo se cumplen, our time. cómo se han estado cumpliendo en nuestro tiempo. The Son of Man shall send forth his angels, Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, and they shall gather out of his kingdom all things that offend. y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. En inglés dice a todas las cosas que ofenden, And them which do iniquity. y a los que hacen iniquidad. Doing iniquity in the plan of God is your El hacer iniquidad dentro del plan de Dios resistance significa su resistencia in your activity against the will and the plan of God. y sus actividades en contra del plan y de la voluntad de Dios, Fresh word of God. That's en what contra de esa palabra fresca. iniquity is. Eso es la iniquidad. It's that activity Es esa actividad that resists que está resistiendo o en the contra will and the plan of God. del plan y de la voluntad de Dios. You shall be, he shall cast them into a furnace of fire. There shall be Y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. wailing and gnashing of teeth. And the next word says then. Y luego la siguiente palabra dice, entonces Then shall the righteous los justos resplandecerán. shine forth. And again, the word then puts a time frame on it. Esa palabra entonces se está refiriendo a cierto tiempo. We kind of have to be pretty patient with the will and the plan of God. Tenemos que ser muy pacientes con el plan y la voluntad de Dios, Because God is doing this in a certain way. porque Dios está haciendo esto de cierta manera. Then shall the righteous shine forth after Entonces los justos resplandecerán, God has done what he needs to do. después de que Dios ha hecho lo que Él necesita hacer. Then shall the righteous shine Entonces los justos resplandecerán, as the sun in the kingdom of their Father. como el sol en el reino de su Padre. Is there anything special about us? ¿Acaso hay algo especial en nosotros? If you just look at us as individuals, we're pretty ordinary. Si usted nos viera simplemente como individuos, pues somos personas muy ordinarias, muy comunes. We're sinners saved by grace. Somos pecadores, salvos por gracia. But the scripture says, Pero mire lo que dice la Escritura. then shall the righteous shine forth as the sun Entonces los justos resplandecerán como el sol in the kingdom of their Father. en el reino de su Padre. The only way you can do that La única manera de que usted pueda hacer eso is your representation of the will of God. The word es con la representación que usted tiene de la palabra de Dios. of God is burning in your heart. Cuando esa palabra de Dios está ardiendo en su corazón And you're a
representing it y usted la está representando and bearing fruit of it. That's y dando fruto de esa the palabra. only way you can shine forth. Esa es la única manera en que usted puede brillar. It's not your good moral standing. No se trata de su buena posición moral o cómo usted se comporte All of the good things you do. o todas las cosas buenas que usted haga. Representation of the ¿Ve? Usted necesita tener la representación correcta de la palabra de Dios will of God. y de su voluntad. Who hath ears to hear, let him hear. Dice, el que tenga oídos para oír, oiga. That has consequences. Ve, ahí hay consecuencias. 99.9% of the world does not have ears to hear. 99.9% del mundo no tiene oídos para oír. And I'm looking at the religious part. Y yo me estoy refiriendo a esa parte religiosa. They don't have ears to hear. Ellos no tienen oídos para oír. They like the things that they like, A ellos les gustan las cosas que les gustan. but the fresh word of God, Pero la palabra fresca de Dios, they do not. ellos no la quieren. Verse 44. Versículo 34. Moving through time, 44, perdón. Además, coming out of the dark ages, aquí es tiempo después de que habíamos salido de las edades oscuras, where that Roman Catholicism had so much control, donde esa institución católica romana había tenido tanto control and the things that they did are, y todas esas cosas tan horribles que ellos hicieron. that's a lifelong study almost. Ese es un estudio bíblico que podría durar casi toda una vida. Again, verse 44. Again, Versículo 44. the kingdom of heaven is likened unto treasure hid in a field, Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, the which, when a man hath found, he hideth, el cual un hombre halla for joy thereof goeth and selleth all that he hath, and y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. buyeth that field. And we know that we put that in the time of Martin Luther. Esto lo pusimos, aplica en el tiempo de Martín Lutero. Martin Luther was a good Catholic, Martín Lutero fue un buen católico, but with the Catholic teachings, he could not get peace in his soul. pero con esas enseñanzas católicas él no podía obtener esa paz interna en su alma. He could do all the penance that he possibly could do Él llevó a cabo todas las penitencias que él pudo realizar and all of that, but he could not find peace in his soul. y todo eso, pero no podía encontrar paz en su alma. We that are Catholic can look at our past Nosotros que somos católicos o que fuimos, podemos voltear a ver al pasado and say that is true, Martin Luther. y podríamos decir, eso es verdad, Martín Lutero, That is true. eso es verdad. Cannot get peace in your soul Una persona no puede obtener paz en su alma through the teachings of Roman Catholicism. It a través de esas enseñanzas del catolicismo romano. doesn't even, anyway. The treasure that Martin Luther found was the just shall live by faith. Entonces, regresando aquí, ese tesoro que encontró Martín Lutero fue esa escritura que dice, y el justo vivirá por fe. When Martin Luther got that revelation, he came alive. Cuando Martín Lutero recibió esa revelación, él recobró la vida. He seen a light at the end of the tunnel, Él pudo ver esa luz al final del túnel. and he pursued that light. The Y él fue tras esa luz. scripture says he hideth, La Biblia dice que él lo escondió. and that's what Martin Luther did. Y eso fue lo que hizo Martín Lutero. When God spoke to him Cuando Dios le habló and alerted him that the just would live by faith, y le dio a entender, le mostró esa escritura que dice que el justo vivirá por fe, he did hide himself, set himself aside, él sí se escondió, él se apartó and studied the thing out. y comenzó a estudiar todo en cuanto a eso. I think that's wonderful. Yo creo que eso fue maravilloso. On the street
shooting off his mouth, Yo no lo veo a él saliendo por la calle gritando a toda voz esa escritura, not knowing what he was talking about. sin saber de lo que él estaba hablando. He set himself aside Él se separó and studied to make sure y él comenzó a estudiar para asegurarse the voice that he was hearing was what de que esa voz que él había escuchado he thought. era o venía de Dios. Again, verse 45. Again, Versículo 45. the kingdom of heaven is likened unto a merchant man También el reino de los cielos es semejante a un mercader seeking goodly pearls. que busca buenas perlas. Now, the wording again is perfect. Las palabras que fueron dejadas escritas son perfectas. He's not saying it's just a man. No está diciendo que solamente un hombre por He ahí. says he is a merchant man. No, dice que también es semejante a un mercader. Which means he's in the business. En otras palabras, ese hombre se encuentra dentro del negocio And we're talking de la compra y venta. spiritual business here. Ahora, este es un negocio espiritual, de eso estamos hablando aquí. He is within the plan of God, Este es un hombre que estaba dentro del plan de Dios, but he's looking for more. pero él estaba buscando algo más. I wish the movement would look for more. Yo desearía que los movimientos buscaran algo más. This guy was looking for more. Este hombre estaba buscando por algo más. He's a merchant man Él era un mercader, seeking goodly pearls. buscando buenas perlas, More of the revelation of the will of God. más de la revelación del plan de Dios. That's what should be the desire Ese debería de ser el deseo of every heart. de cada corazón. And this, of course, is we know it's referring to John Wesley Sabemos que esta escritura está hablando de John Wesley in the time of the holiness movement, durante el tiempo de la santidad. and the Spirit of God gave him the doctrine of sanctification, El Espíritu de Dios le dio esa doctrina de la santificación. holiness. Santidad, Without holiness, no sin santidad nadie verá al Señor. man shall see the Lord. And holiness is not outward garb. Ahora, la santidad no es simplemente algo para hacer a un lado. Holiness is a condition of your heart La santidad es una condición que está dentro en su corazón, that seeks God. That's que lo hace buscar a Dios. what holiness is. Eso es la santidad. And the Bible says, without it, no man shall see God. Y la Biblia dice que sin ella ningún hombre verá a Dios. You can look just as holy as you want, Usted puede verse tan santo como usted quiera, but that's not holiness. pero eso no es santidad. Holiness is that desire in the heart to La santidad se refiere a ese deseo en su corazón seek God. de buscar a Dios. And when you sin, you're upset with yourself. Cuando usted peca, usted se molesta consigo mismo o se entristece, perdón, consigo mismo. You're ugly with yourself. Usted se siente feo dentro de usted And you look for a place to repent. y usted trata o busca un lugar para arrepentirse. That's the condition of holiness. Esa es la condición de la santidad. And the Bible says without that, Y la Biblia dice que sin no eso, man shall see the Lord. ningún hombre verá a Dios. Is that not true? ¿Que acaso eso no es verdad? I believe that's true. Yo creo que eso es verdad. Okay. Muy bien. He's seeking goodly pearls. He wants Dice, en busca de buenas perlas. more of the will of God. He wants more truth. Él quería más de la verdad de Dios, él quería más verdad. Who when he hath found one pearl of great price, and Que habiendo hallado una perla preciosa, we said what that was, ya aclaramos de qué se trata eso, went and sold all that he had. fue y vendió todo lo que tenía. And I love that. Y yo amo tanto esto.
sold all that he had. Él vendió todo lo que tenía. Shows that it's just not a casual, oh, that sounds pretty good, I'll just put that in my tool bag. Esto no solamente se trata de decir, oh sí, eso que acaba de decir el hermano, pues suena bien, creo que lo voy a agregar a mi repertorio de cosas para predicar. Might need it someday. Quizás algún día lo necesite. No, No, he sold all that he had la Biblia dice que él vendió todo lo que tenía and bought it. y compró eso. And in this third watch, En esta tercera vigilia, I can only speak for myself, y yo solamente puedo hablar por mí mismo, but I've sold all that I had pero yo les digo, yo he vendido todo lo que yo tenía to buy this revelation, para comprar esta revelación, to buy this will of God, para comprar esta voluntad de Dios, to buy this fruit. para comprar este fruto. There's no other way to serve God. No existe otra manera de servirle a Dios. You can't serve God with one hand behind your back. Usted no puede servirle a Dios con una mano en su espalda. You have to have both hands open before Him and say, Lord, Usted tiene que tener ambas manos abiertas, extendidas hacia Él y decirle, Señor, I can't hide nothing from you. yo no puedo esconder nada de ti. I'm not holding nothing from you. Yo no estoy en posesión de nada que no sea lo que tú tienes para mí. And there's certain conditions you get in your life Y hay ciertas condiciones que vienen a su vida that you don't like the way it's going. y quizás a usted no le guste la manera en que las cosas se están llevando a cabo. And when you get down to pray, you say, Lord, Pero cuando usted se pone de rodillas y ora y le dice, Señor, I ain't hiding nothing. Here it no tengo nada que esconder delante de ti. is. I don't Aquí está todo lo que soy. like it, but here it No me gusta la situación, pero aquí estoy. is. How many under? ¿Cuántos entiende lo que les quiero decir? Without holiness, Sin santidad, no man shall see God. nadie verá al Señor. Verse 47. Versículo 47. So the parables are moving through time. Aquí las parábolas están avanzando a través del tiempo. Again, the kingdom of heaven is likened unto a net that was cast into the sea and gathered of every kind, which when it was Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. full, they drew to shore and sat down and gathered the good into vessels, but cast the bad away. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. And we know where that fits, that net Ya sabemos dónde encaja eso, cuál es esa red. was the great healing move of the 1950s. Ese fue ese movimiento grande de sanidades que ocurrió en los años 50. And for the sake of what I'm saying, the world had come through two world wars. Y simplemente para poner en contexto lo que estoy diciendo, sabemos que este planeta ha pasado por 2 guerras mundiales. One, World War II. La primera, la segunda. The condition of the hearts of people La condición del corazón de las personas was to reach out to God, to get some kind of comfort, some kind era acercarse a Dios, obtener cierto tipo de consuelo, of word, some kind of algún tipo de palabra direction. That o acción que les diera descanso. was the whole attitude. Esa fue una actitud que ocurrió por todo el mundo. So this casting of the net was perfect timing. Y esta red, cuando se echó al mar, es el ejemplo perfecto. If I may say that. Pudiéramos ponerlo de esa manera. And I've heard testimonies of Yo he escuchado testimonios. in them days, the healing wave. En aquellos días, durante esa ola de sanidades, I've heard preachers say you could preach any kind of a little message, yo escuché a predicadores decir, usted podía predicar cualquier pequeño mensaje and the Spirit of God would just heal and y el Espíritu de Dios venía y sanaba fill with the Holy Ghost and do
Las personas eran llenas del Espíritu Santo. everything, you know. Allí Él les daba todo. It wasn't based so much on what was preached No era en sí basado tanto en lo que se predicaba, as much as the will of God, that net sino más bien era esa voluntad de Dios, esa red that was happening. que estaba ocurriendo en ese tiempo. So at this time, we know that time of the net, Ahora en este tiempo sabemos que durante ese tiempo de la red, and you can name all the, for want of a better expression, big name or y usted puede nombrar a todos esos personajes con grandes nombres, podríamos decirlo así, influential preachers at time. You o podríamos decir esos predicadores influyentes de ese tiempo. can name them all. I can't, Usted puede nombrarlos a ellos, bueno, al menos yo puedo. but you can, if you want to look at it, you can see who they were. Usted puede voltear a la historia y ver quiénes fueron esos hombres. But there was one outstanding individual. Pero hay un individuo que sobresalió sobre todos ellos. They all said nobody had it like he had it. Y todos esos otros hombres influyentes decían la misma cosa. Ninguno había recibido esa unción de Dios tanto como ese hombre. That man was William Branham. Ese hombre fue William Branham. That it was God's way to introduce this uneducated, Esa fue la manera que Dios usó para presentar a este hombre sin educación. hillbilly guy Esa persona, podríamos decir, sin estudios. It was God's way to introduce him Esa era la manera en que Dios lo estaba presentando al mundo, because God had a work for him to do. porque Dios tenía una obra para este hombre que él iba a realizar. Isn't hindsight great? ¿Qué acaso no es grandioso poder voltear a ver al pasado y ver cómo se cumplió esto? We can look back. If you were living in that day, Ahora podemos voltear a ver al pasado, pero si usted estuviera viviendo durante ese tiempo, you just have to go day by day and hardly know what's going on. But usted tenía que vivir al día, quizás no sabía exactamente qué iba a ocurrir ese día, we have the advantage of looking back. So pero ahora nosotros tenemos la ventaja de poder voltear a ver al pasado in that time of the net, y darnos cuenta que durante ese tiempo de la red, outstanding person esa persona sobresaliente is Brother Branham. fue el hermano Branham. And he was anointed with the spirit of Elijah. Él fue ungido con el espíritu de Elías. He was to restore all things. Él vino para restaurar todas las cosas. He was to return the hearts of the children back to the apostolic fathers. Él haría volver el corazón de los hijos a esos padres apostólicos. In hindsight, we can see that he did that. Y en retrospectiva podemos ver que eso fue lo que él hizo. And for the sake of what I am saying, if you want to criticize, God will give you something to criticize. Si usted es una persona que está buscando criticar, Dios le va a dar algo que usted pueda criticar. If you want to go, God will fill your gas tank. Si usted quiere ir a hacer eso, Dios inclusive le llena su tanque de gasolina. He'll give you a good reason to go because he knows Él le dará una buena razón para que usted vaya, who's your heart. porque Él conoce, puede ver su corazón. You won't. There's something Usted no va a ir para recibir algo, usted va a criticar. if we do not bow to the will of God, Si no nos inclinamos a la voluntad de Dios, that fresh word of God that's on ground in our day, esa palabra fresca que está sobre la tierra en nuestro día, there's something of your flesh that you're entertaining. entonces hay algo de su carne que usted está entreteniendo.
there's something of your flesh that you like better Hay algo en su carne que a usted le gusta más que el Espíritu, than the Word of God. más que la palabra de Dios. That's scripturally accurate Eso es escrituralmente correcto, because we have to be dead to this whole, porque necesitamos estar completamente muertos to our own will a nuestra propia voluntad and alive to the will of God. y estar vivos para hacer la voluntad de Dios. So there is a time frame involved in that, Entonces, en todo esto hay cierto tiempo, cierta línea de tiempo, which when it was full, they drew to shore and sat down and gathered the good into vessels, but the bad they cast away. y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. When that healing anointing lifted, Cuando se levantó esa unción de sanidad, and you can read about it, different evangelists at that time, they would tell you that. usted puede leerlo, esos diferentes evangelistas que vivieron durante ese tiempo. Brother Branham said it himself. E inclusive el propio hermano Branham lo dijo. The time had passed. Él dijo, el tiempo ha pasado. It just wasn't happening Eso ya no más estaba ocurriendo like it was before. como lo hizo al principio. So you can look at all of the preachers that was on ground at that time. Si usted pone atención y ve todos esos predicadores que existieron durante ese tiempo, They all went back to their respective denominations, or cada uno de ellos regresó a sus respectivas denominaciones. maybe some of them you never heard about them again. Algunos de ellos ni siquiera escuchamos de ellos ya más, But they went back to their respective denominations. pero cada uno de ellos regresó a su respectiva denominación. William Branham didn't. Pero el hermano Branham no lo hizo. He had no denomination to go to anyway. Él no tenía ninguna denominación a dónde ir. He stood alone with the Word of God. Él se paró allí con la palabra de Dios. And we'd have to go to Matthew 25, Tendríamos que ir allí a Mateo 25, virgins, donde nos habla de las vírgenes, see where that all fit in the time frame para saber dónde todo esto encaja en esa línea del tiempo and how the plan of God was bearing itself out. y para darnos cuenta de qué manera el plan de Dios se estaba cumpliendo. But God was giving this one lone man, Pero Dios le dio a este solo hombre, o a este hombre solo, William Branham, William Branham, and no emphasis on the man, y no estoy haciendo ningún énfasis en el hombre, but there has to be a carrier. pero siempre tiene que haber un mensajero. God uses the carrier Dios usa al mensajero to prove what you're looking at. para comprobarle a usted lo que usted está buscando. If you're looking at something in the flesh, Si usted está buscando algo en su carne, God will allow you to see it. Dios va a permitir que usted lo vea. Oh, it's not him. O ese no es el hombre correcto. But if you're looking and you're devoted to the will of God, you'll see it. Pero si usted está buscando y ha sido devoto a la palabra de Dios, usted lo verá. You'll see the carrier. You'll look Usted va a ver a ese mensajero. beyond the carrier. Usted inclusive va a ver más allá de lo que es ese mensajero. And we have to do that. Y tenemos que hacerlo. You can't just say, oh, well, I just don't like the way he... Usted no puede pararse a decir, a mí en realidad no me gusta la manera en que él habla. You have to look at the will and the plan of God, how it's bearing itself out, how it's Usted tiene que ver el plan y la voluntad de Dios, de qué manera se están cumpliendo. playing itself out, and bow to that. Y tiene que doblegarse a eso. So this man, William Branham, I'm going to quit. Y entonces este hombre, William Branham, y ya con esto voy a cerrar, William Branham, God began to give him some fresh revelation. el hermano Branham, Dios comenzó a darle una revelación fresca.
Nobody else had it. Nadie más tenía eso. The revelation of the church ages. La revelación de las edades de la iglesia Messengers, y de los mensajeros, the seals. los sellos. I'm going to quit. I'm just going to read the rest of this. Ya voy a cerrar, solamente voy a terminar de leer aquí. I'll read verse 48 again. Voy a leer el 48 otra vez. When it was full, they drew to shore and sat down and gathered the good into vessels, but cast the bad away. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. And that involves a certain time frame. Esto aplicó durante cierto periodo de tiempo. And Jesus said, let both grow together, the tares and the wheat, Jesús dijo, dejen a ambas crecer, la cizaña y el trigo, till the time of the harvest. hasta el tiempo de la cosecha. When you look at the multitude of people Cuando usted ve la multitud de personas that were gathered que estaban reunidas in that great healing move, durante ese movimiento de las sanidades, and when Brother Branham was given fresh revelation, y cuando al hermano Branham se le dio revelación fresca, there was very few wheat that había muy poco trigo ahí gathered to it. que se había reunido. It exposed the tares. Eso simplemente expuso a la cizaña. Did it not do that? ¿Que acaso no lo hizo? The tares cannot and will not represent the present day word being vindicated. La cizaña no puede y nunca representará o estará de acuerdo con la palabra fresca vindicada de Dios para este día. It's not possible. No les es posible. So in that first round, Entonces, durante esa primera etapa, those that opposed the word of God aquellos que se levantaron y se opusieron a la palabra de Dios, exposed themselves. se expusieron a sí mismos. In hindsight, we can see that. And En retrospectiva podemos ver eso. I'm not looking at any individual. Y yo no estoy apuntando el dedo a un individuo en específico. We're looking at the spirit that stood against that. Estamos hablando de ese espíritu que se paró en contra de la palabra. Heavenly Father, Padre Celestial, use these words, usa estas palabras. make them make sense. Señor, te pido que ellas tengan sentido en las mentes de mis hermanos. Dismiss your children now with your blessing. Give it Te pido, Señor, que lleves a tus hijos, les des tu bendición, llévalos a sus hogares con bien. these traveling mercies be with Sé tú con ellos en el camino. each one. In Jesus Christ's name we pray. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. I don't know if we want to sing a song or two, Y el hermano dice, no sé si vamos a entonar una alabanza o dos, or we dismiss. pero ya se pueden ir.